Hi everybody, Hola a I'm todos, Arthur, soy Arthur. and yeah, welcome to Y the sí, third part of the deep dives bienvenidos a la around tercera the parte de benchmarking Deep Dives framework. en referencia al Today, Benchmarking Framework. we, Alexander, myself, and Hoy, Tarek, Alexander, we're going to yo mismo y Tarek demo a more vamos a practical realizar use una case around demostración de un benchmarking caso and de how uso to más práctico implement sobre it. el benchmarking So here is the agenda. y cómo realizar un First, benchmarking de un we will pallet. just do a Así que aquí quick está la recap agenda. Primero about haremos un the breve first and the resumen second del primer y deep segundo dives. Deep Dives. And yeah, then we will Luego cover cubriremos un a bit poco los benchmarking benchmark pallets palettes, the weights template, y la weights template. and Tarek will do a Y walkthrough Tariq realizará el beginning to walkthrough end from beginning to of end del the flujo de workflow on how trabajo to y cómo benchmark things. realizar un And last but benchmarking de not least, cosas. Y por Alexander último, will pero no menos cover importante, the Alexander benchmarking cubrirá la nueva version versión 2. 2 de So benchmarking. let's Así que vamos do a it. hacerlo. Yeah, Un a breve quick resumen. recap in order to Para have obtener to get the el subcomando de substrate benchmarking de subcommand Substrate, benchmark. We need to necesitamos build it, compilar el nodo the de substrate Substrate node with the con profile el perfil de version producción and activating the feature y activar la of run característica benchmarks. de And benchmarks en once tiempo we de have run it, ejecución. Y una we'll vez que lo have all these ejecutemos, tendremos commands todos like estos in comandos the que en la second segunda session, the sesión, previous la one, anterior, uh, ya los we cubrimos already muy bien. covered it very well, so you can Así que just podéis stop deteneros here, aquí go e there ir to allí para take a echar un quick look vistazo detallado into each one of these a cada uno de uh, estos comandos primer internos de commands este from this subcomando de benchmark benchmarking. subcommand. And yeah, so let's dive Y into it, sí, así que in profundicemos en palette el one. palette 1. So Así yeah, que we selected seleccionamos el the create Create extrinsic Extrinsic of the del assets Assets palette Palette in order to para analyze analizarlo. it. So yeah, we have this Así que sí, tenemos weight esta info información de create weight here, de creación and aquí. it's Y pointing está to apuntando a this este fragmento piece de of code, código. and we can see Y podemos ver algo 28 así como million here 28 millones something, aquí. and also the Y second también el number segundo it's número more se about refiere the más a proof. la prueba. It's called proof Se llama size. proof It's more size. about the Se refiere más a los collectors and the collators proof of y la proof validity of that they sent validity que envían to a la the relay relay chain. chain. So we are Así not que no vamos a covering cubrir esto everything ahora because we porque are estamos in the ejecutando solo una chain, substrate solo chain. substrate solar chain. So let's stick Así with que this quedémonos con estos 28 millones. 28 million. Y And también vemos we que hay also dos see operaciones de lectura there are two reads and y two dos writes operaciones de escritura operation aquí. here. So yeah, and so so we Así have que this. tenemos So esto. how can we compute Entonces, ¿cómo this podemos weight calcular unit, esta weight the unit? really En the final realidad, result? el So resultado final. we have this reference Así que here, tenemos esta referencia and aquí. yeah, so as you can Y see, sí, the como db weight podéis ver, el is db-weight we have different es weight diferente units para la for the operación de read operation lectura and a y la write operación de operation. escritura. So I put everything Así que lo he here. puesto todo So at aquí. the end, this create Así que al final, extrinsic este should extrinsic de creación has a debería 278 tener 278 million millones de weight weight units, units. and once we send the extrinsic to Y una the vez que enviamos el solo chain, we extrinsic a can la use solo chain, Polkadot.js to inspect podemos the usar final weight, Polkadot.js para and we see inspeccionar that el final there is weight. something Y wrong vemos que here algo anda because mal aquí, we were porque expecting esperábamos 278, 278, but we got pero 300. obtuvimos And 378. why is that? ¿Y por qué es So in eso? order to Así que, para debug it depurarlo and e inspect it, inspeccionarlo, we decided to decidimos put poner un a 0 zero and on the weight of en the el weight create of create extrinsic extrinsic and y recompile volver a compilar el the tiempo de runtime and ejecución also again y send the nuevamente same enviar el mismo extrinsic, extrinsic. and we Y see that vemos que al by ponerlo a zeroing 0 we still aún get obtenemos this este delta. delta de It's casi 100 the millones almost que 100 estábamos million buscando. that we were looking for, and that is exactly Y eso what it's the weight, es the exactamente base el weight weight. unit that we La have weight for unit every base que extrinsic tenemos para cada on extrinsic the standard en el node nodo estándar de of Substrate. substrate. And yeah, so Y in sí, order to para ello we also decided to también zero decidimos poner in a 0 the la frame observación system del sistema de remark, encuadre and we y just send simplemente lo using enviamos y Polkadot.js. We utilizando Polkadot.js get exactly the obtenemos same exactamente la misma weight unit unit here. aquí. As you Como can see, podéis ver, it's ahora es a el System system Remark remark con eventos with different diferentes. events, so Por different lo logic, tanto, diferente different lógica, database diferente state acceso a access, bases de datos. and yeah, but Pero el valor the es el value is the mismo. same. So it's the like a base Así que fee es como una comisión base of para cada every extrinsic de image imagen allí. extrinsic there.
Muy bien. Lo siguiente que queremos cubrir aquí es el template. Para obtener realmente el valor, generamos utilizando el benchmarking framework de referencia. Así que tenemos este template y esto es nuevamente el palette assets command que se ejecutó para obtener esos 28 millones de weight units. Y como podemos ver aquí, esto es un fragmento benchmarking CLI del archivo README. Y el template utiliza handlebars. Handlebars es un lenguaje de templates. Y al final del día lo usamos para insertar texto dentro de este template. Os mostraré un poco en un momento. Y las cosas importantes aquí son los pasos y la repetición. Quiero decir, ya lo hemos cubierto. Pero lo interesante es que insertamos una cabecera en cada weights file. Así que aquí tenemos una opción de cabecera y el template aquí. Veamos cómo se ve este template. Aquí está. Creo que el tamaño es bueno. Y sí, como dije, tenemos la cabecera aquí. Y el lenguaje handlebars inyectará cosas aquí. Estamos diciendo que inyecte esta cabecera de licencia Apache. Y el archivo es... Creo que lo tengo. Sí, este es el archivo que se está inyectando aquí y todas estas cosas. Así que el resultado final debería ser así. Así que tenemos la cabecera y luego un montón de información. Y solo para aclarar, tened en cuenta que esto debe ser un código Rust. Un código Rust válido. Así que realmente estamos utilizando esta salida del template durante la compilación de nuestro palette. Por lo que podemos cambiar cosas aquí y asegurarnos de que sea un código Rust válido. Y para ajustarlo un poco, he creado este nuevo archivo de template. Mi objetivo aquí es simplemente hacer dos tabulaciones aquí. Así. También podemos, tal vez... Oh, vale, así que no quiero insertar ninguna cabecera en su lugar. Quiero Hello Deep Dives Folks. Y quiero decir, podemos cambiarlo. Pero de nuevo, esto es un comentario. Así que sigue siendo un archivo Rust válido y ejecutémoslo. Así que tenemos el nuevo utilizando el template nuevo aquí. Y muestra este nuevo. Es muy rápido, porque solo estoy haciendo un benchmarking del create extrinsic aquí. Pero para cada extrinsic del assets palette, y la salida ahora es esta nueva. Así que sí, como podéis ver aquí, ahora no estamos obteniendo ninguna cabecera en su lugar. Solo estamos poniendo esto y puedo mostraros la diferencia en esto. Era un caso de if y else, solo para imprimirlo más como una cuestión estética. Otra cosa interesante es que el último cambio en este template estaba apuntando a esta importación a las cosas correctas, ya que la actualizamos, la Phantom Data. Así que sí, si queréis cambiar o usar vuestro propio template, tened en cuenta siempre estar muy atentos a la importación o a la selección de importación de vuestros archivos. Eso es más o menos todo. Ah, sí.
Otra cosa interesante es que estoy usando una CPU M1 y por alguna razón el Benchmarking Framework no la está detectando aquí. Así que también podemos simplemente codificarla aquí si queréis. Eso es todo. De acuerdo. Esto es lo común. Solo si vosotros queréis ejecutarlo localmente. Y esto es utilizando el template del FrameWeight oficial que tenemos en el repositorio de Substrate. Y esto está utilizando mi nuevo template y también eliminé la sección de cabecera aquí. Y ahora os dejaré a Tariq para que lo cubra, para que haga una explicación detallada con vosotros. Gracias. Genial. Hola a todos. Así que voy a hacer una explicación detallada sobre los pasos necesarios para hacer que el benchmarking funcione. Cubrimos mucho en la última sesión de aprendizaje sobre parte del código y los pasos para escribir las macros, dadas ciertas potencias de extrinsics. Y hoy voy a cubrir los pasos reales, desde el principio hasta el final, sobre lo que es necesario para que estos benchmarks funcionen. Genial. El primer paso es encargarse de las dependencias y las características. Y dentro de vuestro archivo cargo.toml, en el directorio raíz de vuestro palette, deberéis agregar frame benchmarking a las dependencias y dentro de vuestras características deberéis agregar dentro de vuestra característica estándar frame benchmarking standard y agregar una característica runtime benchmarks. Ahora, una nota realmente importante es que muchas de estas características que utilizamos son adicionales de soporte y sistema. Y eso significa que deberemos importar la macro ensure y ensure origin y los getTrade y systemTrade. Genial. Y de sistema almacenamiento. Excelente. Así que veamos cómo se vería esto a nivel muy básico. Vais a importar vuestro palette, vamos a importar frame benchmarking y en este caso vamos a demostrar la versión 1, ya que Alexander va a demostrar cómo se vería la versión 2. Y como podéis ver, tenemos este useFramework, useFrameSupport, que importa esta macro ensure y estos traits. Y luego tenemos este useFrameSystem. Ahora, este es un ejemplo de la paleta Identity. Y tenemos una función auxiliar llamada addSubAccounts, que simplemente agrega las cuentas secundarias de identidad. Y luego, dentro tenemos esta macro benchmarksMatch, que probará o hará un benchmark del extrinsic removeSub y lo verificará. Genial. Ahora tenemos que probar este benchmark. Y hay una macro muy útil llamada implementBenchmarkTestSuite. Y esta es simplemente una forma de ejecutar las pruebas que genera la macro benchmark. Y la macro benchmark genera una función de ejemplo, como se muestra a continuación, donde dice functionBenchRemoveSub. Y cada vez que agreguéis cualquier benchmark dentro de esta macro benchmarks, básicamente generará este código para cada uno y luego implementBenchmarkTestSuite lo ejecutará. Y un buen ejemplo de cómo ejecutar esto es cargo_test_package_palette y luego las banderas de características. Y simplemente podéis ejecutar esto para ver cómo se verá. Así que vamos a profundizar un poco más en esta implementación de la prueba de referencia del benchmark. Esta implementación de la prueba de referencia del benchmark toma alrededor de 6 parámetros. Por lo tanto, solo se usan 3, ya que los otros 3 son opcionales, pero veamos qué son. El primero simplemente será los módulos, es decir, la ruta al módulo de traits. Y eso es súper sencillo. En este caso, simplemente será identity. Y luego el segundo argumento será esta nueva testExtrinsic. Es una function call que devuelve o bien SPIOTestExternalities o algún otro tipo de interfaz similar. Y nuestro tercer argumento, test, debe ser la ruta al tiempo de ejecución. El elemento al que se refiere generalmente estará en forma de esta construcción de marco de soporte, FrameSupportConstructRuntime macro.
Nuestro cuarto argumento es opcional y es simplemente la ruta del benchmark. Y lo que esto significa es que si invocáis esta implementación de prueba de referencia del benchmark en un módulo diferente al de los benchmarks, esto es realmente importante porque entonces podéis apuntar a la ruta y al lugar donde lo invocáis. Y este quinto argumento, que también es opcional, es simplemente un booleano adicional. Por defecto, esto genera un suite de pruebas que itera sobre todos los benchmarks e incluye aquellos con la notación mark extra. Pero si tenéis algún atributo que tenga ese atributo extra y lo establecéis en falso, los excluirá. Y luego, el sexto argumento, que también es opcional, es simplemente el nombre exacto o el nombre de ejecución personalizado. Por defecto, esto utiliza executeWith para este parámetro. Hay varios casos especiales para esto, y no se usa muy a menudo, pero básicamente es para establecer un nombre personalizado para vuestra ejecución. Y cuando ejecutáis este comando aquí, esto es lo que se ve en la salida de ejemplo. Y como podéis ver, los benchmarks son realmente pruebas generadas. Así que veréis una salida muy similar a cualquier prueba que realmente ejecutéis. Genial. Después de todo eso, en realidad tenemos que agregar nuestros benchmarks al tiempo de ejecución. Así que supongamos que construís vuestro palette en Substrate y queréis importarla a Polkadot. Entonces tendremos que hacer algo similar a lo que hicimos con la palette en sí. Ahora vamos a agregar la palette a las dependencias. Y también agregaremos runtime benchmarks a las características en runtime benchmarks. Y también agregaremos la palette a las características estándar. Y todo esto estaría en el archivo cargo TAML, en la raíz de vuestro tiempo de ejecución. Ahora, esto se aleja un poco de los benchmarks actuales, pero solo para hacer un resumen breve, deberéis agregar la configuración de vuestra palette al tiempo de ejecución, así como la palette a la macro construct_runtime. Y esto es simplemente necesario para que vuestra palette funcione dentro del tiempo de ejecución al que la estáis agregando. Y es solo un paso necesario para que los benchmarks funcionen. Dentro de este tiempo de ejecución, ahora queremos agregar nuestra palette identity, o la palette que estéis importando, para definir los benchmarks. Y básicamente, lo que hace define benchmarks es utilizar dos macros que nos proporciona la biblioteca de benchmarks, que son add_benchmarks y list_benchmarks. Y este sería el paso más necesario para agregar ese benchmark a vuestro tiempo de ejecución. Y solo como una última revisión general, vosotros habéis visto esto muchas veces, pero este es el comando que usaríamos para ejecutar esto. Por lo tanto, construiríamos nuestro repositorio con la bandera de características para runtime benchmarks. Y luego, como habéis visto muchas veces, simplemente ejecutaríamos esto usando el comando benchmark palette. Y eso es todo. Y ahora lo pasaré a Alexander. Gracias. Ok, mi nombre es Alexander y hoy os mostraré la versión 2 de Benchmarks, que es la nueva sintaxis, una sintaxis nueva y mejorada para escribir benchmarks. Comencemos con una rápida revisión de lo que ya sabemos sobre la anatomía de los benchmarks para la versión 1. Aquí en la diapositiva podéis ver un benchmark que consta de los siguientes componentes: nombre, sección de configuración, que básicamente es algo de código que establece las cosas para ejecutar el benchmark. La parte de acción, que es la más crítica, este es exactamente el código que se está probando en el benchmark. Y una etapa de verificación que es opcional, pero es mejor tenerla, porque en este caso, vuestro benchmark puede actuar como una prueba. Y ahora cambiando a lo mismo, pero para la versión 2. Un benchmark en la versión 2 básicamente consta de las mismas cosas. Tiene un nombre, pero ahora el nombre del benchmark se convierte en el nombre de una función. La configuración y la verificación ahora se convierten en un código Rust perfectamente válido. Y el extrinsic call ahora se marca con el atributo extrinsic call. Y nos gusta más esta sintaxis
porque esta es una función normal de Rust y se parece mucho a una prueba de Rust normal. Así que se ve mucho mejor. Y dicho esto, hagamos algo de código en vivo e intentemos reescribir algunos benchmarks de la versión 1 en la nueva versión. Y para esto, abrí un proyecto de Substrate. Y aquí estoy abriendo una palette aleatoria. Simplemente abro la palette Collective. Abro los benchmarks para ella. Y como podéis ver, actualmente usa benchmarks de estilo antiguo. Aquí hay una función como macro que se encarga de generar los benchmarks. Aquí veis el nombre, la configuración, la llamada y todo ese tipo de cosas a las que ya nos hemos acostumbrado. Así que comencemos a reescribirlo en la versión 2. Y lo primero que queremos hacer es comentar las importaciones para la versión 1, porque estos no pueden coexistir, ya que tienen macros con el mismo nombre. Así que ahora importamos la versión 2. Y comentamos todo el bloque de benchmarks. Y vamos a reescribir este bloque de texto. Primero necesitamos un contenedor. Entonces comencemos definiendo un contenedor. El contenedor para el benchmark de la versión 2 es un modelo. Así que vamos a utilizar un modelo llamado benchmarks. A este modelo debemos agregarle un atributo. Se llama Instance Benchmarks. Usamos este nombre porque nuestra palette, creo que el palette collective, en realidad es un palette sometible a instancia. Podéis ver aquí que tiene el segundo argumento en su constructor de tipo. Si fuera más tradicional, más común, un palette singleton, entonces iríamos así sin la parte de la instancia. Entonces, importemos todo desde el otro ámbito y definamos un benchmark, que es solo una función de orden aquí. Y aquí necesitamos anotar a este tipo con otro atributo. Ok, y simplemente comencemos a copiar y pegar. Y lo primero que vemos aquí es esta generación de un parámetro n, por lo que varias personas ya dijeron que nuestros benchmarks pueden ser parametrizados y tienen esta cosa para generar valores para estos parámetros y usar sintaxis. Esto se convierte en un argumento de función de tipo linear, lo cual es bueno tener porque varias personas antes que yo ya dijeron que nuestro motor de benchmarks internamente se basaba en una regresión lineal. Así que asumimos que la complejidad de vuestra función con vuestro benchmarking es lineal acotada, lo cual no es obvio en absoluto a partir de esta sintaxis. Así que es bueno que aquí digamos explícitamente que este tipo es linear. Así que semánticamente, esta sintaxis se ve mucho mejor. Luego simplemente pegamos todo lo demás y la parte central. Y recordad que debemos anotarlo. Y luego la parte de verificación. Verifiquemos si todo funciona. Y no funciona porque en nuestra palette, como podéis ver, tenemos el tipo linear. Así que hay un conflicto que necesitamos resolver.
Ahora parece que este tipo funcionará. Ok, genial. Sin errores. Cancelaré esto. Pero si los hubiera, realmente los veríais. Lo siguiente que me gustaría mostrar es que si miramos el primer benchmark en este archivo, podéis ver que no tiene una call a un extrinsic, sino que tiene un bloque de código. Y esto también es posible hacerlo dentro de la sintaxis use. Así que en lugar de una call a un extrinsic, debemos especificar el atributo block y escribir un bloque de código normal en Rust. Pero como podéis ver, Rust dice que el guión bajo no está permitido aquí. Esto se debe a que el bloque debe ser un código Rust perfectamente válido. Así que corrijamos eso, llamando a la función explícitamente. De esta forma. Ok, sin errores. Y lo siguiente que podríais haber notado es que, por ejemplo, la sintaxis antigua os permitía usar el operador interrogante, como podéis ver aquí. Pero el problema con esto es que solo se puede usar dentro de una función que devuelve un resultado. Entonces, si intentamos usarlo aquí, tendremos un error. Así que podéis usar el operador interrogante en una función. Entonces, este problema también se puede solucionar. Podemos mejorar la firma de la función de la siguiente manera. Y en este caso, necesitaremos devolver un resultado adecuado de la función. Y como podéis ver, ahora todo funciona. Y creo que eso es básicamente lo que quería mostrar. Gracias a todos por uniros a nosotros en esto. Ha sido increíble y realmente lo aprecio. Gracias. Thank you, Gracias, guys. chicos. Nos vemos. Gracias por vuestra atención.